gente, y bienvenidos. Como podéis ver, tenemos preparada, voy a bajar un poco la voz, la IGN Expo. Vamos a ver ahora, no hay subtítulos, se subió la voz para poderlo oír, porque como veis hay una ausencia bastante grande de subs. Estamos viendo, de momento están repitiendo el gameplay de Sonic, que ya lo habréis visto todo el mundo, sinceramente, pero bueno. Ahí lo tenéis. No, recordad, no es un juego más fanmade, es un juego de verdad de Sonic que han hecho. De momento estoy solo y tiene pinta que un ratito vamos a estar así por lo menos. No sé exactamente qué esperar de la IGN Expo, sinceramente. O sea, no es como el Doritos, aquí no se ha filtrado de momento nada. Así que queda un poco la especulación, la alegría y la ilusión. A ver qué tal empieza y cómo tiramos. Puesto empezamos, porque se me ha colado una X. A veces el tweet. Me estoy muriendo. Este calor, Hace un calor. Ha venido lo del viento este de África, o donde Dios quiera que sea. Y Dios, cómo pega. Es ciertamente una experiencia, o sea. Pues yo sigo pensando que el juego, para lo que presenta, no está tan mal. Se me hace raro lo de tener que escalar con un Sonic, pero bueno. Sonic versus Robots. A ver, en teoría es lo que se enfrentaban los robots de Robotnik. Dios, es que cuando piensas el nombre ya está pensado ciertamente un poco XD. Sonic Frontiers is an exciting new step forward for the Sonic series into uncharted territory, and based on my time with it, Sonic Team seems to have hit upon a winning formula. There's certainly still work to be done before it's released during the holiday season. There's a lot of distracting pop-in, there's a fair amount of bugs still left to be squashed, and the big boss fights could do with some tweaking. But ultimately, my time with this early build answered the one question I had on my mind. 3 minutos para empezar. Will Sonic's one-of-a-kind gameplay translate into an open world? The answer is a resounding absolutely. Los raíles oportunamente colocados. For more Sonic Frontiers coverage as part of IGN First. And for everything else, keep it here on IGN. Vale, una cosa anunciada ya. De momento, en teoría, me ha dicho que se iba a pensar si venía, pero no me ha contestado, así que lo más normal es que de momento no. Copiarlo. IGN sat down with U.S. Army motor transportation specialist and gamer Sergeant Tang Wen-Fan to react to the different transportation tools. ¡Ay, presidente de US Army! ¡Ay, la madre que me putísimo parió, no me jodas! Presented by the U.S. Army. ¿Qué me estás contando? Motor transportation specialist, just like this main character. USA Army Esports. Ay, que me quiero pegar un tiro, pero esto qué es. I want to see what this guy drives. Looks pretty high tech. Oh, what? Pero que están haciendo publicidad del ejército. I wouldn't take it. You know, dirt roads, just con un Death Stranding. Pero que estoy flipando, yo no hemos empezado. I will say the cargo looks. Destroico, Frank, que están haciendo publicidad del ejército estadounidense con Death Stranding. No, haz lo de Metal Gear, si te quieres poner full antibelicista para proyectar el belicismo. No lo entiendo. Pero ¿cómo empezamos así? ¿Pero esto qué es? USA Army Esports. Es que sabía que había, pero esto le petaron. Sí, exacto, es Anian Tatsila, o sea, básicamente. Pero tío, o sea, no entiendo. En Latinoamérica fue igual, ¿no? Fue Anian el Tatsila, ¿no? Elige tu carrera. Me cago en la leche, ni que fuera una partida del COD. Es que me quiero pegar un tiro. Ay, qué mal. Bueno, ellos pueden, claro, estoy ejército, me puedo pegar un tiro. Pero tío, con Death Stranding no había otro juego, no es el COD. Compañero, con el Death Stranding
for next level computing and double the data transfer rate of PCIe 3.0. It's 12 times faster than Samsung SATA SSDs, making for a whole new user experience. Voy a ver agua porque lo necesito ahora mismo. Bueno chicos, ¿qué esperáis que veamos ahora en 20 segundos? ¿Qué creéis que presentará IGN? ¿Para qué es la presentacoin? La presentacoin no sé lo que es. Imagino que será una moneda de presentaciones, pero la presentación en teoría son, como hizo el año pasado IGN, son exclusivas que tiene IGN, que son fuera del Summer Game Fest, pero dentro del Summer, o sea, dentro de verano. Mira, empezamos con un juego indie, tiene pinta. Yo espero mucho indie, porque esta gente suele... Ah, mira. ¿Es ese el de... Es ese este, ¿no? El de lucha. El anime. So sit back, get comfortable, and get ready to celebrate the incredible world of video games, because IGN's Summer of Gaming Expo begins. Vamos a ver cuánto de razón tienes en lo de Incredible. World Premiere, estos han aprendido dónde viene. Esto no es lo de ayer. Sí, este es el de juego de ayer de Alien, hijos de puta, no pongáis. Vale, porque es un mapa distinto al de ayer, pero me estáis poniendo otra vez el de Alien. Esto es de ayer. Ah, bueno, porque hoy hay gameplay. Ayer fue cinemática. No, pero el que vimos era rollo... Como desde vista de rollo Diablo, ¿no? Lo que vimos ayer del Alien. Era rollo Diablo. Como el modo este de Call of Duty Black Ops, este secreto. Pero menos arcade. No, este va a ser el que dijo Sam. Este va a ser el que ya hay de Alien. Sí, este es el que ya hay de Alien, que han sacado un modo... No, vale. ¿Cuánta mierda hay de Alien? Puedo ver el plagio de Left 4 Dead ante mí. ¿Se acordáis cuando Alien era una saga basada en el terror? En no saber qué estabas viendo. ¿Qué tiempo? Lo recordaré con cariño. What's up, everybody, and welcome to IGN's Summer La señora de IGN, esta sí que la he visto en más de un vídeo. Este también, pero no me suena. Thank you so much, Damon. All month long, IGN is giving you a front row seat for the biggest Daemon. events and whatever is going on in games. Que su nombre de verdad es Daemon. Twitch, YouTube, the IGN One App on your smart TV, and now you can... Hay algo más iba a decir más Alien, más indie que Alien. Es la pregunta que debéis hacer. Le están siguiendo un shooter de Alien, tío. ¿Cómo empiezas una presentación así? We've got a ton of stuff to show you in the IGN Expo, so let's get right into it. Exclusive trailer que no World Premiere, Ojo, esta peña ya domina el lenguaje. ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué mierdas es esto? Un shooter parece, ¿no? La cosa más edgy que se han echado a la cara, parece ser. O sea, BBB, ¿vale? O sea, balas, belleza y badass. Joder. El cringe es fuerte ahora mismo. ¿Se llama jugar al final así? BBB. Un tanque con motosierras, eso siempre promete. Me hace gracia que el tío lleve gafas. Gun Grey Gore. Ah, pues mira, Fall de este año es pronto, relativamente. Ah, mira, este es el de lucha, el que decía yo. Este era el online, ¿no? Sé que... Dungeon Fighter Online, creo que era. El de lucha.
Quedan las clases del juego, que es como un RPG, pues la versión de juego de lucha. ¿No? Era Dungeon Fighter Online. El de ese Duel, creo que es. Era Dungeon Fighter Online Duel, creo que es este. El pinchómetro está subiendo. Tutorial, bueno. Ahí está, Dungeon, DNF, Dungeon no sé qué, Fighter, algo así, ¿no? Dungeon no sé qué, Fighter. No sé qué, me encantaría que DNF fuera no sé qué. Venga, un indie de cavar, de picar, vale. Ok. Pero estás picando hacia abajo, ¿no? Rollo que te pilla una cuerda. ¿Qué cojones es esto? Ground Diver. Como a camioneta en topa, ¿no? ¡Ay, Dios, que va con opening! Estos son los de Dragon Ball, no sé el nombre ahora mismo, pero los de One Punch Man. ¿Qué es un juego de picar para abajo, compañero? ¿Cómo le pones esta banda sonora? No, no solo para indies. El Dungeon Fighter Online no es indie, tampoco lo es el otro. Anderai, que tiene rayo láser, ¿por qué? Oye, increíble juego de Game Boy Advance, estamos viendo en 2022, por cierto. ¿The Arc System Works? ¿Pero esto es un otro juego de lucha? ¿Cómo ha hecho Arc System Works esto? Y estas son las señoras estas, ¿no? Las de... Ah, pues no son las que decían. Estas son señoras sin sujetador de momento. ¿Qué mierda es esto? Lili Pichu. ¿La youtuber? Es un juego de ritmo, parece. Pero con furras, loli, no sé qué es esto. Pero sí, la voz de Lili Pichu. Que la hace como... Bueno, como puede la muchacha, vamos a decir. Parece que sí que es un juego rítmico rollo, como de seguir en la música. ¿Cómo se llamaba el otro? Pero con... O sea, más cringe. O sea, lo único que han vendido es que sale Lili Pichu. Joder, qué puta mierda. Me voy, que los DC dar filtrones a consolas y ya con la fecha de salida de su hacker me doy por satisfecho. Pues nada, Fran, muchas gracias por pasarte. First up, there is no light. Sounds dark. Let's take a look. ¿Esto qué es? Inclusive trailer. Por lo menos van con ritmo y algo es algo. ¿Esto qué es? Señor, que está pasando regular. Un señor más edgy aún. Que parte gente por la mitad. Ah, vale.
Ay, de nutre de los muertos, para que sea un rollo de Dark Souls, ¿no? Un rollo de la espada. Bueno, es un poco... un yo-yo, o sea, tiene un stand. There is no light. Ah, pues mira, septiembre. El rollo como que tiene un stand que le hace pillar almas, ¿no? Es un poco de ese palo. ¿Esto es un juego de carreras de barcos? No, ya no sé lo que es. Core Keeper. Coming soon. Soon can see update. Ah, es un update del Core Keeper, vale. Eso lo pasan, eso me hubiera gustado. ¿Y este cuál es? Me recuerda al Faster Than Light. Ahora toma por... Este septiembre. No es Faster Than Light el que quería decir. Era otro, tío. En el que el pavo tenía problemas de... ¿What? ¿Acabas de rescatar a un niño de interior de un bicho? Make your family. Pedazo lagazo ha tenido, ¿eh? Qué guapo. Muy good of war eso, ¿eh? No hay lugar para el valor. A mí me gusta el arte así, rollo 3D, pero cómic. O sea, es un pixel art falso 3D, es raro. No se ve mal. Parece un Doom. Un Doom más con técnicas modernas. No me parece mala idea que hayan congelado la imagen para que se aprecie cómo funciona el arte. Sobre todo si ya lo pones en movimiento. Vale, hemos visto el pavo y ahora ponlo en movimiento. Efectivamente. Está bien pensado el trailer. Es un Doom, pero versión... Se ve bien, ¿eh? O sea, no le sienta mal este estilo de arte. Project Warlock. Out now. In early access. Cuidado. Only then, after the echoes of the crowd's applause have faded into silence, can music begin anew. Got to keep moving. Oye, ¿esto parece RPG? Sí, sí. ¿Qué mierda es de RPG? ¿Cómo se acuraba? ¿Qué cojones es esto? I go now to a better world. Erebus is part of the journey, but there's more. There are things that the living... Vale, viajas al mundo de los espíritus también. I'm leaving, Seth. I'm beginning my final voyage. Demons. Ah, el combate es rollo... O sea, tiempo real, pero como por turno, rollo que te encuentras a la persona y se activa. Está guapo. Es un poco como el Chain of Memories. El Kingdom Hearts, he jugado. Sacrifice. Tremenda waifu de fuego han puesto, porque saben lo que quieren vender. Critical Reflex. Wildling Wizards. Cualquiera de los títulos podría haber sido el título del juego. My daughter's spirit trapped What the fuck? within a silver locket by an evil being of the underworld. Now there was only one thing left. ¿El Dark Souls mexicano? Ya tenemos uno español, de Sevilla. The dead are rising. Más shooter, parece ser.
ver, no sé, mal. Hay voltereta, es un Soul. O sea, en el momento es que ibas haciendo una voltereta es un Soul. No lo digo yo, lo siento. Lo dice la ciencia. Rose and Locke. La demo viene en octubre, el anuncio. Acabo de hacer feliz a mi jefe. ¿Por? Qué raro se ve el juego, ¿no? Es como un estrés de raro ahí. Hace las carreras de vainas de Star Wars 1. La amenaza fantasma. Niveles procedurales no siempre es bueno, ¿eh? O sea, niveles procedurales es muy difícil de hacerlo bien. Verge World. Los gráficos de este juego son una cosa, ciertamente, ¿eh? Le dice que va a salir un juego de Alien y ya está ansioso. Me siento muy fan. También digo, como le explicas que es un diablo, a lo mejor no le gusta tanto la idea. Otro para otoño. Tampoco. Este no me ha convencido apenas, ¿eh? Este me ha parecido bastante bien. Oh hey, it's you again. This is IGN's Summer of Gaming Expo, and you just saw brand new trailers for There Is No Light and Core Keeper, along with No Place for Bravery, Project Warlock 2, Sacrifier, Rose and Locke, and Verge World. El Genshin es un Soul. No. Hopefully you're brave enough to be left unsupervised for a couple minutes because we need to take no, porque a tienes break. un dash, If no anything tienes una goes wrong, voltereta. the Lo emergency siento, numbers jaque are on mate. the fridge. Be good. IGN's Summer of Gaming Expo will be right back. Y no todos los personajes tienen un dash. IGN Summer of Gaming 2022 is presented by the US Army. ¿Pero por qué? Porque me metí publicidad de la Armada, me cago en la leche. What's Your Warrior? And sponsored by Metro by T-Mobile. Estoy seguro que hay más gente viéndolo a través de streaming de gente que estamos presentando esto que gente viendo esto en directo, porque ponen aquí 1600 personas. In a world with non-stop news about Marvel, Netflix, and Star Wars, you need a show with accurate reporting, hard-hitting commentary, and me. I'm Akeem Lawanson, the host of The Fix Entertainment. Whether it's the latest superhero scoop, film fiasco, or Están haciéndose publicidad de ellos mismos. all the latest in major studio Pero como headlines tenéis and tantos pop huevos. news. Make sure to catch The ¿Qué se Fix están haciendo Entertainment publicidad ellos wherever you watch mismos? Que esto es un programa que hacen ellos mismos en ese canal. The Fix Entertainment. Me cago en la leche. ¿Pero esto qué es? Que esto ni el Doritos, tío. El Doritos por lo menos me ponía de rock. Create and follow playlists from friends. Access guides for what you're playing. And rate and rank. Llevamos Usa Army, Autobombo y una aplicación que todavía no se ha entendido muy bien qué hace. It's for players, no matter where you play. Ah, para llegar a las guías de IGN. Ay, Dios mío, vale. Más Autobombo, 3. Tune into IGN 1 for the latest news on your favorite releases, gameplay exclusives, and all the entertainment vale, you can más Autobombo. Maybe even some you can't. Cinefix on IGN 1, your friendly Friday night home for más Autobombo, tío. Mira, madre que los You're parió. watching The Weekly Fix, ready to fill you in on anything you may have missed in the world of gaming and entertainment. Find it all in one place on IGN 1. They turned into a network. Who knew? If you're not following IGN on social media, what are you waiting for? 5 anuncios, 4 días para IGN y el otro para la Armada. News, gameplay, IGN, me cago en la leche. ¿Queréis por favor anunciar juegos y no vosotros mismos? Tío, que el Doritos es que lo hacía mejor el puto Doritos, es que no lo entiendo. Be part of the conversation throughout the year. Follow IGN on Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, and Snapchat. Venga, ¿hacéis cosas ahora? ¿Me acaban de hacer una transición de anuncios? ¿De verdad? Sí, han hecho una transición. Welcome back to IGN's Summer of Gaming Expo. Now, Halloween isn't for a few months, but luckily, horror games are great all year round. So, scaredy cats, this is your chance to hide under the blankets. Everyone else, brace yourselves. Let's take a look at some terrifying new games coming soon to consoles and PC. A ver, exclusive trailer. ¿Esto qué es? I'm losing my mind. I cannot trust anyone. Not even Albert.
juego de miedo, entiendo. If you are listening to this, Blue Knees is real. ¿Quién de esto nada? Mira, a ver, es un juego de miedo. Vaya, qué sorpresa. Que hace fotos y cosas de miedo. Vaya. Hay un principio básico en el terror, y es que te debe de dar miedo aquello que no conoces. El miedo es desconocimiento. Es una respuesta hacia protegerte de algo que supone una amenaza porque no tienes conocimiento de ello. Es lo más básico. No me puedes sacar al bicho intermitente. ¿Esto qué es? ¿Cómo ha cambiado el Stardew Valley, Whisky. Y tremendos ducados. Pues el Doritos por lo menos ponía lo de para gente sensible. Esta gente está yendo a fuego sin poner una mierda antes, Autopsia Simulator. Joder. Qué bien, ¿no? Qué guapo. Qué alegría, qué ilusión. Me apetece llegar a la casa y ponerme a jugar a mi Autopsia Simulator. Joder. Vale. Necromancer, vale. Este es un juego de gestión de ejércitos. Vale, es un roguelite, parece. Procedural. Es un rogue. De un living. Bueno. Sin tirar cohetes, pero no parece malo. Si lo hacen bien, pues está chulo. Tiene 17, no sé si me convence mucho lo que me estás presentando, In the deepest caverns beneath the kingdom, where the light of the cruel moon cannot reach, Grey Irma, the fierce warrior and protagonist of Moonscars, searches for a mystery that will bring her closer to the truth of her world and Moonscars. Cicatrices lunares. Welcome to the Earth Bowels. Pero enséñame gameplay, no escenario. It is an ancient place filled with long-buried secrets. Secrets connected to not only the sculptor, but Me recuerda un poco al Sandal Sanctuary, pero con mejores gráficos. Ahí estamos. The caverns are filled with twisting corridors and treacherous chasms. To navigate them, you will first need to discover the ability to dash through the air at supernatural speed. The bowels play host to all manner of foul beings that threaten. Tienen mucha vida los enemigos, Gilded foes, vulnerable only to witchery. Creatures capable of corrupting your very ichor. Vicious warlords who command armies of underlings. And ultimately, a comrade in arms from your past. Laios, fellow soldier of the pristine squad now turned. His attacks are mighty enough to shake the very earth. And you'll have to discover his weakness for yourself.
on your own journey. A ver, si tú la necesitabas, yo ahí no me meto, Yo no, yo te aviso que yo no. Este verano. Ha sido un poco mel la presentación. La idea no me disgusta, pero ha sido un poco mel la presentación. To survive on this island, you'll need more than just a gun. You will need a camera. Ha pegado fuerte, el tema de las cámaras de fotos. ¿Qué cojones? No estoy entendiendo de qué va este juego. Outbreak Island. O sea, vas con cámara de fotos, pero tienes que mantenerte por allí. No sé, no he entendido muy bien el concepto del juego. You just gotta look at Madison, Autopsy, The Unliving, those are 2 different games, Moonscars, and Outbreak Island right here on IGN's Summer of Gaming. If you manage to survive that many scary trailers back to back, surely you can brave the wilds of these 3 upcoming survival and crafting games. Here's Void Train. Void Train, a ver qué es esto. Build and expand your own train while traveling through the void in solo or online co-op with up to 4 players. Now with a larger variety of islands, enhanced weapon system, new dangers, puzzles, and void O sea, creatures. tienes una mierda y la vas mejorando para tener un tren de excelencia. Y mientras tienes que ir moviendo... ¡Qué guapo! Está como atado, al tren. Ay, mire, te intentan robar de otros trenes. Void Train is coming to Steam October 2022. Currently available on the Epic Game Store. Y ya está en la Epic Store desde el 16 de junio. Vale, vale. Toca, Parece No Man's Sky, pero no hay tendría huevo de intentar un No Man's Sky. Es bastante No Man's Sky. Pero en cutre. Parece Psychonauts. Voy a decir eso siempre todos los juegos de esta. Mira, esta era de Sun. ¿Cómo lo sabía? Juego de hacer mierdas. Este es de los que me gustan, Sun. ¡Qué guapo! ¿Se cura?
Ponía crypto.iq porque no me gusta eso. Y lo ha quitado muy rápido, ¿eh? El juego pintaba bien, pero si va a ir enlazado a criptos... We need to take a break, but it's a quick one because there's much more to come. Stick around because IGN's Summer of Gaming Expo will be right back after this. Ay, no, partner Spotlight, no, por favor. ¿Qué cojones es Mana? Aparte de un buen grupo de música. Mana is the debit card and financial solution made specifically for your lifestyle. It's tailored for people who enjoy gaming, entertainment, and earning rewards. Let's take a closer look at Mana. Ready to game the system? ¿Qué es de Visa? Es una tarjeta de crédito, la madre que los parió. You achieve. You win. So should your bank. Creo que genial las tierras de Magic. Pero tío, ¿qué es una? ¿Qué es una tarjeta con logros? No puede ser. No puede ser que le han metido una tarjeta de crédito logros. Just sync your favorite games to your Mana account and start completing quests for next level rewards. Like that skin you can't wait to show off. Pero qué puta vergüenza Or es your next esto. gear upgrade. No Una tarjeta de crédito con logros. No kidding. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Pero Visa, ¿qué has hecho? Mana. Game the system. ¿Que Visa ha sacado una tarjeta de crédito con logros? ¿Estamos locos? Quiero sacarme el platino de Visa, pero no puedo, soy pobre. No sé, no entiendo. Bueno, una serie de Prime Video dentro de lo bueno, dentro de los anuncios de mierda. Y el Callisto Protocol es un videojuego dentro de los patrocinadores, yo no entiendo. Me gasto 1000 euros en ese gachapón para destrabar el logro de Visa. Es que es muy duro, ¿eh? Es muy duro, tío. ¿Otra vez? Basta ya, por favor. Tune in to new episodes every Friday at 9 p.m. on IGN1. Estáis haciendo más publicidad que el Dorito. La IGN Store. Es que me quiero pegar un tiro. What's up, everybody? I'm Stella Chung, and you're about to get Stella Chung. This is the show where we round up all the biggest gaming and entertainment headlines you won't want to miss. Tune into new episodes every Saturday at 12:30 p.m. Eastern and Pacific on IGN1. O sea, por favor, basta ya. IGN playlist is all ¿Cuánta publicidad van a hacer? Por la amor de Cristo. You can build your library and discover new games. Create and follow playlists from friends. Access guides for what you're playing. O sea, pero tío, basta ya, rank the games you love to share with the Es que yo lo de la tarjeta de crédito Visa con logros ya ha sido duro, pero joder. Es que Netflix, espero publicidad de Netflix, porque es Netflix, pero tío, sois IGN. ¿Qué hacéis? IGN podcasts is watching them. Luckily, all your favorite weekly shows are here on IGN1. ¿Cómo que your favorite shows? Que no os vemos. Que os ve USA como mucho alguno. Tracking everything coming to Switch with Nintendo Voice Chat or catching up on this week's gaming news with GameScoop, we've got you covered. Check it out. Tune in every weekday at 5 p.m. for the best gaming coverage right here on IGN1. Es que se están haciendo un anuncio con 1700 personas. Que hay miles de personas viéndolo seguramente, porque mira, Alex el Capo lo está viendo y son 25k. O sea, literalmente Alex el Capo viendo esto tiene 25 veces más audiencia que los originales a nivel mundial. La USA Army, es que me toca los huevos. Pero que han hecho un 360 para presentar juegos de acción y decir una palabrota. Es que no entiendo a esta gente. Tengo miedo, ¿eh? ¿Qué van a hacer ahora?
Uy, los gráficos. Este es indie, ¿no? El juego será indie. Hace como Metal Gear, pero mal, ¿no? Como el Racing, pero mal. Dios mío, las animaciones. Y mira, tienen un policía con la bandera española sordo y negro. Típico de España, la verdad. Y la pava tiene tatuaje de la espalda que la vas a ver en un fanservice de ducharse, claro que sí. Y tenían tanto dinero en las cinemáticas que han puesto directamente un anime. Mix it with both hands, unless you have only one. ¿Por qué sale una señora cocinando? ¿Pero qué es esto? Que esto es una broma, ¿no? ¿Por qué sale con un gato ahora? Lo del gato tenía más sentido que la señora cocinando. Que veo, no lo entiendo, yo tampoco. Wandered. Just another day in the office. Homer, ¿qué hemos visto? No lo sé. Es un poco el resumen. Vale, un Rambo con una pala tecnoquímica, me parece bien. ¿O no? ¿O es un Battle Royale? Y he hablado pronto. Es un shooter. Es un shooter Minecraft. Hermoso plagio de Minecraft, la verdad. Es un shooter de Minecraft, tío. A ver, lo peor es que puede funcionar porque al final el Battle Royale y el tema de los cubos es algo que está muy generalizado. Closet Beta Star Soon. Pues vale. Ya sabes que funciona muy bien a nivel de que la gente ya conoce Minecraft en el público que quieren atraer. ¿Cómo que Carnage Corporation? ¿Han sacado el Carnage VR? ¿Han sacado el Carnage VR? ¿Qué es el Carnage VR? El Carnage mal VR. El Carnage muy mal VR. Congratulations, you're now one step closer to being your beast self. Blockbuster se llama. Bueno, vale. Eso es Need for Speed. Most Wanted. Eso es del Need for Speed Most Wanted. Aquí habrá sido otro juego, pero... A ver, es una mecánica que no se ha usado lo suficiente, la de que el escenario sea destruible. A mí es que estos juegos sorprendentemente me suelen gustar, no os voy a mentir. Los juegos chorra de coches a mí me suelen gustar más que los serios. Que la simulación, vamos a decir. Me gusta más el arcade.
Joe Boomer, Dios mío. Time to die. Try out. Se ve un poco regular algunas cosas, pero la idea es buena. Y Hype Squad. Are you ready to be protectors? Bueno, otro Battle Royale que se vaya a la mierda. Let me show you what a shock trooper can do. Una pena. I'm here to finish the mission, no matter what. Buah, esta pava mola, es una pena. Porque han plagiado a Vic. Un Battle Royale más, tío. ¿Por qué era necesario? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? Glitch Buster. Está con yo. Ah, peleas contra glitches. Hype no me da este juego, efectivamente. Este, bueno, pues con panas puede estar bien, imagino. No sale New Gen, solo sale en Play 4. You just got a look at Wanted Dead, Block and Load, Blockbuster VR, Trail Out, Hype Squad, and Glitch Busters. Be sure to sign up for Block and Load's closed beta. But there's plenty more of IGN Summer of Gaming Expo where that came from. Up next is a game where you can play until the cows come home because it's a game about cows. Here's Quiet Farm. ¿Conseguiré IGN que me duerma antes de que llegue Netflix? Lo veremos. Critivo. Yo ya todo que empieza por que puede ya ser cripto, ya el nombre no me gusta. A lo mejor no es. A lo mejor no es cripto. Pensemos bien. A todo tiempo que ser malo. A ver, se ve bastante indie, ¿eh? O sea... Quiet Farm. Comprendo. ¡Ay, Dios! Es una vaca dopada por un alien. Vale. Hemos mejorado. Go Simulator. Quest... No, Quiet Farm. Criptivo. Es que no me gusta el criptivo, pero bueno, vamos a creer que no son criptos, porfa. El Acuapocalipsis. Joder. Acuapocalipsis. Muy bien. Solo los locos se van al océano. Bueno, locos, tontos. Full es una palabra de las pocas que es difícil de traducir en inglés porque acepta demasiadas palabras del español. Como que engloba muchas. Es como una especie de roguelite de niveles por casillas, parece.
A ver, lo mismo está bien, pero no sé. ¿Esto qué es? Hay un furro, estoy viendo. Un gato. Vale. Un gato en un homeboard matando unicornios. Bien. Cumple con lo que promete. Bueno, eso de unicornio tiene lo que yo te digo. Pero sí, eso sí es un unicornio. O sea, es un gato matando unicornio. Yo hay conceptos que ya no me esperaba ver hoy, pero lo estoy viendo. Esto es por llamar la atención. O sea, no lo veo tan para allá el juego, ¿eh? Llama la atención, nos reímos, XD. Son unicornios zombies, vale. Wow. Yo solo puedo reducir a este juego. Wow. Creo que es eso, o sea. ¿Esto qué es? The cosmos is in danger. Heroes may die, but their legends live forever. Build a new world together. And keep order amongst the stars. For this, we look to you. Our Star Keepers. Para 2023. Pues vale. You just got trailers for Quiet Farm, Ship of Fools, Gory, Cuddly Carnage, and the world premiere of Star Keepers right here on IGN's Summer of Gaming Expo. If that was too much excitement, relax. This next game looks extremely chill. Here's a look at Coral Island. Relax, no me estáis contribuyendo a ello. Welcome to your new home. A ver. Coral Island. Comprendo. Vale, de los de Sun. ¿Cómo? Iban todo happy y de repente viene algo destructivo y todo es una nube negra. ¿Este no es el de ayer? Sí, yo creo que este lo vimos ayer. Sí, este es el de ayer, este es el de la tribu. Me estáis repitiendo un tráiler. La. Ruth de Pacha. Bailando con un gato en la cabeza, ¿eh? O sea, usa un código para que en la demo lleves el gorro de un gato. O sea, analicemos eso, ¿eh? Cuidado. Lo de Creativo estos. Llevan 3 juegos, ¿no? Lo de Creativo. Otro que parece un Stardew Valley. Coño, pero está plagiadísimo, ¿eh? ¡Este es el que plagiaban! ¡Este es el de los animales! Que tuvieron follón en Twitter. Sí. Este está plagiando totalmente a Stardew Valley. El que hacía un zoo y tal y pidieron disculpas, el de Stardew Valley. Sí. Joder, ¿cómo vamos con la IGN Expo, eh? New, bueno, lo de New es cosa tuya, ¿eh?
Super Toy History. Sí, este era el que copiaba totalmente Stardew Valley. Qué duro, tío. Otro juego de Sun. Dingum. Psych die. Vale. Okay. Hello again. You're watching IGN's Summer of Gaming, and we just checked out Coral Island. Sí, gracias. Que de momento no sale gente hablando. A mí ni que decirlo. El fallo de esta es que están metiendo demasiada publi. Pero hay que decir que lo que es trailers y timo van bien. Ahora. Qué duro es la publi, que están metiendo. IGN Summer of Gaming 2022 is sponsored by Metro by T-Mobile and by The Este es el de desarrollador de Harvest Moon. No lo sé. ¿Ves? Si tuviera Sun no lo diría, pero nos abandonó y claro. ¿Cómo lo sabremos ahora? IGN Playlist is all of your games in one place. You can build your library and discover new games. And discover new games. Chicos, and discover new games. Pensad en ello. And rate and rank the games you love to share with the world. Available free with your IGN account. It's for players, no matter where you play. If you're not following IGN on social media, what are you waiting for? We're constantly updating our feeds to bring you the latest news. Más publi, sí. Gameplay. Netflix, no os preocupéis que lo tengo aquí, ¿eh? En cuanto empiece Netflix, hacemos el cambio. O sea... No sufráis, gente, que tengo controlado, Netflix. No vamos a perdernos nada. Follow IGN on Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, and Snapchat. Tune into IGN 1 for the latest news on your favorite releases, gameplay exclusives, and all the entertainment you can handle. And maybe even Netflix, ¿con qué está? Netflix está presentando como una serie, parece, ¿no? Ah, esto debe ser de Love, Death and Robots, porque el estilo visual es muy de ese palo. Debe ser de por ahí. No he visto aún ni la 2 ni la 3. Pero es muy estilo visual de eso, de Love, Death and Robots. ¿Ya? ¿Vais a hacer vuestras cosas? In a world with non-stop news about Marvel, Netflix, and Star Wars, you need a show with accurate reporting, hard-hitting commentary, and me. I'm Akeem Lawanson, the host of The Fix Entertainment. Whether it's the latest superhero scoop, film fiasco, or anime announcement, I'll be right here covering all the latest in major studio headlines and pop culture news. Make sure to catch The Fix Entertainment wherever you watch IGN. No debe quedarle esto mucho, Partner de Spotlight, no, por favor. Outriders, Wall Slayer. Bueno, pues vale, Outriders me da un poco más igual. No son el ejército. Return to Enoch in the brand new Outriders World Slayer. Either continue your Outriders save file or jump in fresh with the level 30 boost. Here's a sneak peek of what to expect. Que aparte lo de Outrider, yo creo que lo vimos ayer, ¿no?
Muy bien. Ya lo mismo de ayer, lo mismo. Welcome back to IGN Summer of Gaming Expo. Up next, a game that combines gritty, hardcore military realism about the horrors of war and adorable rodents. Here's Nars, por Rat favor, and acaba Ray. con nuestro sufrimiento. Ah, ¿eso es una ratafurra? Sí, es el de Guerra de Ratones. Inesperado cuanto menos, no te voy a mentir. Se ve muy bien, no hay ni que decirlo. Los furros un día más ganando terreno, por cierto. Una cosa que hay que aceptar. Tiene pinta de rollo comandos, control militar así por turnos y demás, pero que con acción fluida. Tienes que tener seguramente la opción de congelar para poder avanzar y demás. A mí me gusta el desarrollo táctico, no está mal. Pero me hace mucha gracia que sean full ratones furros, o sea... Míralos con su bigotito. Sí. Espera, ¿tiene modo primera persona? O sea, ¿puedes llevar al bicho tú? O yo, ojo, puedes tener estrategia o ser tú el puto amo. O sea, es un concepto nuevo, ¿no? Está bien. No hay ganadores en la guerra. Me gusta cómo empieza esto. Joder, con los de Gritivo, macho. 4 juegos llevan hoy, Oh, de cartas. Mira. ¿Qué es duelo de por turno de cartas? Esto me gusta. Un Slide of Spire de peña, me gusta. Sí, un poco Valkyria Chronicles. Buah, increíble parry. Vini Zoresa. Ya tiene demo en Steam. Y este año viene a PC. Esto es lo que me gustan a mí. Aunque no me falta tener tanto gráfico, como el Light de Spire a mí me vale. ¡Oh! Un RTS. Es un Carsacone. No me jodas. ¡Qué guapo! Joder, me haces un roguelite building adventure de RTS. Pues que esto es hacerme daño, Esto sería por mí. Lo que veo es como muchísima unidad, Orcs. En agosto. Ah, sale prontito. Raw Fury, estos suelen hacer. ¿Este no es el del roguelite que llevabas presos para limpiar naves? Sí, ¿no? ¿Qué hace la segunda parte? No. Ha cambiado, no es lo que yo pensaba. Es un diablo de un señor con un mazo. Superfuse. Le queda, O sea, si llega en Early Access en otoño, le queda. Medio minuto para lo de Netflix. ¿Esto qué es?
Un River City. Ah, el romance de los 3 reinos. Aquí está el anime de baile, por cierto. El del representante. De la cantante. Vale, pues empieza en Netflix, ¿eh? Voy a ir alternando entre una y otra. Pero empieza en Netflix también, ¿eh? That was a look at Rhett and Reich, followed by Beneath Oresa, Orcs, Superfuse, and Ay, madre mía. Con el Joe Kirley. Ha venido el Doritos, gente. Oh, look, here comes one now. Ya ha venido el Doritos. Vale, por aquí que tenemos. Ah, el pavo de... el que llevaba cajas. Vale. Ok, supongo. Skew, do you mind keeping watch? Ay, que tienes un bichito. Yeah, sure. I'm on the lookout. Yeah, just look away. Sure, yeah. I'll watch. I can't go if you're looking. Coast is clear, mate. There's only me here. Don't look. That's what Aquí I'm saying. minuto y Just look resultado, away. gente. Oh, right. Yeah. You're staring right at my crotch. Skew. What? Look away. Oh, look away. Sorry. Bit mesmerized there. Well, it's interesting, you know. I haven't got one of them. Me gusta que por como está hecho parece que esté con los bracitos I'm abajo. watching. Who am I going to tell? Yeah? What do you want? I can do esto sí que no es suyo. dripping stream. I can ¿Qué es do eso? waterfall. And I can do rain. I'll hold it in. ¿Esto qué es? The Last Worker. Que tiene una demo ya. Pues mira. Exclusive trailer. Se puede, gente. It's been 5 years, 6 months, and 11 days since we settled here. Our ongoing Ojo, mission espérate, que tenemos cosas en to build a Netflix. self-sustainable Tengo la otra pantalla al closed otro, no os preocupéis. ecosystem that'll guarantee BioWare ha hecho humanity's algo. survival into the impossibly far future. Y esto es... The most brilliant scientific minds of our time work to ensure our species can endure our upcoming challenges. A New Hero Whether Rise. it's nuclear devastation or the Una unexpected nueva saga surface empieza. of a newly settled exoplanet. Estamos moviendo To cajas. the brilliant minds in here, the ¿El outside príncipe dragón o qué sea world esto? is but a Tiene que distant ser de un echo juego. of our Dragon 2 me primitive ha dado eso. past. And despite ¿De it all, BioWare? Ah, el Dragon Age. my greatest Vale, vale. fear is upon us. Animu de Dragon Age, gente. Our mightiest achievement Vale, por aquí tenemos gente haciendo cosas. ¿Ven cajas? on its creators. Un roboce. Un juego en tercera persona de hackeos. O sea, Watch Dogs. Otra cosa. Vale. El Dragon Age este Absolution tendrá personaje de la saga Dragon Age y una historia nueva. Qué guapo. Oye, no pinta mal este, eh. Evotintion. Joder, qué mal nombre, tío. Suena a extinción evolutiva. Pues nada, Dragon Age Absolution por un lado y por el otro un juego que nadie sabemos cuál es. The American illicit drugs market is the biggest in the world. ¿Qué coño es esto? Drug barons control the multi-billion-dollar empire, and Miami is Cocaine City. Okay, night shift just cleared the building. You've got 60 minutes to log into that cartel terminal and uncover as much of that network as you can.
Amigo, en vez de la amiga. The biggest of the O sea, eres un cartels, policía Reyes infiltrado. Bravos, uses the World Wide Web to keep their deadly business open 24/7. Uy, tenemos The cosamientos. American Vale, esto lo de government has Dragon been Age, ¿no? carrying out the world's biggest anti-drugs operation as Western demand for the drug almost exceeds the supply. Hackea una guerra de Special drogas. police squads Gracias, use Rina. intelligence reports and, more often than not, their instincts in their search for cartel smugglers. Despite law enforcement's best efforts, greater things are expected. Damn it, one of the night shift guys just came back. Looks like he's headed your way. Ah, mira, ya han rodado con personas reales por ahorrar dinero. Digo, para darle un realismo. Tekken Bloodline. Ah, es verdad que había un anime de Tekken. Es verdad. Vale, el otro es Vice Undercover, pero sin las vocales, ¿vale? NDRCVR. Así. Sí, pero vais a hacer algo más del Bloodline, que yo tengo ganas del Tekken, sinceramente. Soy de los pocos que piensa que Tekken puede usarse para hacer una buena historia, entonces. Porque tienen la base y se la cargan sistemáticamente. Vale, estamos viendo aterrizar en la luna, ¿vale? Para otro juego. No es coña. Como un aterrizaje en la luna. Por favor, un videojuego de rodar el aterrizaje en la luna. Hacerme feliz. Me encanta que el pavo de Tekken parece un Yakuza, tío. Maravilloso. Vale, han encontrado una ciudad en la luna. Vale, esto mejora. Espera. Un estudio de cine. Joder, esto mejora, el de la luna. Qué guapo. Lifeless Moon. Mira, Jin Kazama ahí. Pero esta señora, ¿quién es? Welcome back! This is the IGN Summer of Gaming Expo, and you just got a look at The Last Worker, Evo Tinction, Vice Undercover, and Lifeless Moon. The expo might be coming to a close, but Summer of Gaming continues all throughout June. We'll be bringing you events, announcements, reveals, and more fun stuff from all around the industry, and you'll find it all right here on IGN. And you can find IGN everywhere. IGN.com, Twitch, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, the Samsung TV app, and now you can even watch us on our Steam page. We are winding things down, but we're not done Parece que yet. está acabando la Up otra, next, a brand new multiplayer experience in a beloved universe. Cuidado. Here's The Walking Dead: Last Mile. Un The Walking Dead. Last Mile. Esto de aventura y tal. New chapter for The Walking Dead saga. Bueno, la señora está muy emocionada. No, tiene historia. Lo que pasa es que está llevada como el culo. De momento no os perdéis nada. Está un señor matando a un zombie. Y le acaban de robar la mochila. Dios. Estoy viendo el forcejeo peor animado de la historia. Be sure to head over to Twitter for more Tekken news at Netflix Geek to stay on top of it. And for all things anime, you know what to do. Smash that follow button on Twitter. Open the gate! Netflix Anime. Come on, get the So dog. if you didn't know, over the last year, Netflix has started including a bunch of great mobile games as part of your membership. That's right. This is a brand new thing Netflix introduced late last year, and there are no ads, no microtransactions, and a huge variety of games that are constantly being En updated julio parece for ser. everyone who's a Netflix subscriber, no additional cost. Here's a taste of the games you can find.
That was The Walking Dead: The Last Mile right here on IGN's Summer of Gaming Expo. But a friendly reminder that Summer of Gaming is going on throughout June. That's right. Here's a quick look Bueno, Netflix reconoce que tira lo de los juegos que no usa nadie. Day 5 of Netflix's Geek Week, which is focused on games today, and we still got the Tribeca Games Spotlight and Freedom Games Showcase. And be sure to join us again for the Guerrilla Collective Showcase, followed by the Wholesome Games Direct and Future of Play Direct, and then the NetEase Games livestream. Este es el juego español, ¿no? Este lo hemos llegado a jugar en directo, pero no lo juego con mi lado. It's going to be a busy weekend. It's time for us to say goodbye. Pero eso no de Stranger Things. After the break, we've got the team behind Aliens, Fireteam Elite stopping by to show off the latest. Gatos explosivos. Ah, este era el de defender tu huerto. No, coño. Vale, pues lo de IGN ha acabado, oficialmente. Buah, increíble anuncio de la US Army que estoy cerrando. Buah, increíble. To start, we have a few based off of some of the most popular Netflix series. Our first one is coming to you straight from the fold. There are no others like us, and there never will be. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, The Witcher, ¿no? Shadow and Bone. Ah, pues no lo he visto. La verdad. Shadow and Bone no lo he visto. Ah, que le van a hacer un juego de móvil. Wow. Conocí una persona que entró a esta sección de Netflix por error. Un RPG narrativo de Chimera Entertainment. Pues vale. Chimera creo que eran los del juego este. O sea, puede ser que lo hayan hecho un juego decente y todo. O sea, es el típico juego de los 90, que de los 80 incluso, que tú elegías y en función de tus elecciones en texto pasaban cosas. Bueno, para estar gratis en Netflix está bien, imagino. No sé quién jugará. Algún fan de la serie, entiendo. Okay, so Jeff, you were saying that there's a wide variety of games on Netflix, which is true, and I got a look at your second game today, and yeah, I think this is exactly for you. They finally made a game for your personal favorite Netflix show. Nailed it. Jeff, I'm very excited. What? Too hot to handle. Oh my god. Coming from developers. Si lo pasan muy bien para lo horrible que es el diálogo, ¿eh? Es una cosa increíble. That's right, hit Netflix reality show. It is, you're right, Mari. Too hot to handle the game. See? No. Jeff, they've been listening to you. The Twitch chat, I'm sure, is just, Ah, que es, o sea, es como el juego de señoras en bikini que le ponen los cuernos a gente. Versión juego de móvil. Joder, que va a ser mejor la de IGN. Que va a ser la mejor la de IGN, tío. Va a ser mejor la conferencia. Sí, 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 un juego de citas. Sí, sí, de frico, sí. Que sí, que sí. Y debe de comprarle vestiditos a señoras mal dibujadas. Dios mío, es que se ve horrible. Es que se ve muy mal. Es un juego de móvil. No, hay juegos de móviles que se ven infinitamente mejor que esta mierda. Dios mío. ¿Qué es este horror? Insane if you haven't seen it, so if you want to dive in while you wait for the game, Too Hot to Handle is on Netflix, the first 3 seasons right now. Okay, Jeff, I don't know about you. Will we recover from that, Mari? Yeah, no, I don't think there's ever recovering from that. Season 4. Season 4. Get this guy on the show. All right, well, so now we gotta. Where do we go from there, right? We're pivoting. We are pivoting straight to some badass action. Por favor, ¿podéis presentar cosas en vez de hablar? No, no, es horrible. O sea, es un insulto con gusto. Estoy, no te preocupes. And then also like epic, awesome, badass stories. So, yeah, of course we're going to be talking about that next. 15.000 personas, O sea, en YouTube están viéndolo lo mismo que en Twitch. ¡Hombre, La Casa de Papel! No me jodas que le han hecho un juego. Es verdad, y había el rumor de que le estaban haciendo un juego a La Casa de Papel. Es verdad, me acuerdo.
¡Ay, Dios mío! A Mobile Haste. Intriguing. This is an adventure game featuring an original standalone story set in the La Casa de Papel universe. It's got a cool cel-shaded look. I wasn't expecting that. Yeah. Are you ready to sneak by cameras, ¿Pero esto qué es? hack security systems, and silently knock out your enemies to pull off the world's biggest heist? Metal Gear Papel. Es que es de móvil, tío, o sea. Es que no sé muy bien qué está pasando, lo prometo, ¿eh? O sea, tienes que tener ganas de en tu móvil ponerte a jugar a un juego de La Casa de Papel. Wow. Inesperado, la verdad, giro los acontecimientos. That's right, safe cracking, lock picking mini games, shooting sequences, and of course, the heist going awry. Anything can happen. That's right. I don't know how they do it so quietly. I just feel like I would make so much noise. Every game has got to have some kind of vent, right? Yeah, you got to have the vent system. Vent crawl. There's all of this and much, much more in the game based on La Casa de Papel. A ver, ¿qué vas a presentar ahora? Classic Netflix shows over the past few years, we all remember when the Queen's Gambit inspired a chess revolution. That's right. Everyone was watching that show, and then everyone was playing chess. No. Espérate. ¿Habéis hecho un juego de ajedrez? ¿Habéis hecho como el juego de mesa de Gambito de Dama? Que no es un juego de ajedrez. ¿Han tenido huevos? ¿Otra vez? Pero es de ajedrez, por lo menos. Queen Gambit, chess, por lo menos es ajedrez. Por lo menos, ¿no? That's right, and it's not just a chess board. We have the first ever look at the trailer for the game. Let's check it out. Vale, tiene Han hecho algo bien. No me lo puedo creer. Destroico saca el champán. Hay que celebrar. Beautiful, relaxing game of chess. You can learn chess with Mr. Scheibel, compete with Borgov, or challenge Beth to matches. Speaking of lovely locations, in the park. Lovely. Yeah. Let's take a look at all these locations. You can play in Beth's house. Tap to play. Esto muy de PC no es, compañero, ¿eh? Yeah, Beth's house. That's the way to do it. Also, apparently you can go to the orphanage. Gente pegándole puñetazos a la pantalla porque no puede jugar. And how about Las Vegas? Está bien hecho el juego de Gambito de Dama visualmente, ¿eh? Para ser un juego de ajedrez, los entornos los han hecho muy bien, ¿eh? Yeah, and plus, there's tons of puzzles and challenges to keep your skills nice and sharp. Check. Checkmate. Check it out. Dios, no han hecho un juego de palabras con ajedrez. Qué horror, qué cringe, por favor. Oh, I'm excited for this next one. Oh my God. Dios mío, Doritos, basta ya. Talking about this, and now it's pasado 84 That's right. Next up, we have a show based on a game based on some old-timey cartoons. If that gives you durísimo, ¿eh? And it's durísimo. Knockout. Yeah. Ay, Dios, es verdad, Cuphead, que la tienen que continuar. Lo peor es que se ve súper bien, está muy bien animada. Lo que pasa es que el guión es una mierda, pero... O sea, no me acabé la primera temporada, creo. Bueno, el primer trozo de temporada que hicieron. The Cuphead show, oh my God, this is honestly one of my favorite shows. Yes. Is now en streaming. Lo que habéis emitido, sí, cabrones. DLC Delicious Last Course is actually coming out later this month. We just showed some stuff off the Summer Game Fest for that. But this show is so fun because the characters actually have voices. Cuphead is always getting Mugman. Está basado en el videojuego Cuphead. The Cuphead Show, no te lo vas a creer, ¿eh? De Troico, no te vas a creer. The Cuphead Show está basado en el juego Cuphead. Hostia, me vuelve la cabeza. Yo pensaba que está inspirado en Gambito de Dama. O sea, ¿de verdad era necesario aclarar que Cuphead? O sea, es que te juro que son cosas que no entiendo. ¿Tú crees que la serie basada en el juego de Cuphead, en un evento dedicado a gente del gaming, que conoce el Cuphead seguramente, o al menos tiene 2 neuronas, cree que The Cuphead Show está inspirado en el juego de Cuphead? Digo,
Que a lo mejor yo me estoy viniendo muy arriba, ¿eh? O sea, a lo mejor no te lo puedes creer yo tampoco. Estaba en Warcraft, algo así, pero... Yo es que te juro que no sé, a veces nos toman por tontos, pero más de lo que me pensaba. Creo que por donde yo voy, esta no ha salido. I'm here for the soul. Let's make it snappy. Fat chance. Eso sí que han salido, los boxeadores lo vi. Tiene ese capítulo. Al dados, ¿no? Al dados no lo vi. ¿Ves? Tiene que ideas chulas, como lo de que la espada se tome vida. Si es que visualmente está muy chula. Pero luego tiene ideas muy de mierda. Banana Royal. What incarnation? Dynamite. Beat it. Jesus, boys, it's the cops. Toodaloo. Hello, fellas. Toodaloo. ¡Hombre! Claro que faltan bosses aún por salir. El 19 de agosto, meten más capítulos para el que quiera verlo. August 19th, I think that's an announcement of the Cuphead show, and I love that Miss Chalice was in that clip because she's the new playable character in the DLC that's coming out in a couple weeks. And we were left off with season 1. Wow, ¿sabéis eso? Podéis llevar a la chica en el DLC de Cuphead, gente. Wow. Es como si el Doritos ayer ya lo hubiera anunciado. O se supiera desde hace un año. Un año y pico. 2, quizás. Last year we first met the characters and we heard their voice. I'm like, it's just so perfect. It's exactly how you want them No to sé sound. si estoy de acuerdo. O sea, los personajes de carácter se ven muy bien y están hechos perfectamente. La cosa es que la historia es una puta mierda, pero la serie animada está muy bien. El resto de temas es lo que flojea. Ay, mira, van a hacer un opening nuevo para la otra. Esta señora ya no sabe qué hacer para intentar hacer como que siente emoción, ¿eh? Es increíble. No, está muerta por dentro. A ver, si tuviera que ser compañera del Doritos, también se ha muerto por dentro, yo lo entiendo. So fun. All I want to hear is more of roll the dice. Wow, qué ilusión. Netflix has been partnering with some of the best. O sea, ver cómo trabajan haciendo el doblaje de un capítulo. Gente que estará incómoda porque no está pudiendo trabajar como Dios manda. Wow, qué bien. I mentioned earlier indie Qué ilusión. This is one that I'm very, very excited about. It's called Lucky Luna. And it comes from Snowman, who you may know as the company behind games like Luna, ¿qué coño es eso? Odyssey and Skate City. Let's see what they've got. This is a beautiful, original, brand new game for Netflix. Check it out. Ah. Cast Away from Home. Ah, porque este juego de móvil entonces. Vale, vale. ¿Me estás diciendo que Netflix está intentando hacer juegos decentes de móvil que no sean gachas? ¿Por qué me tengo que alegrar por cosas que está haciendo Netflix? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué los mejores juegos de móvil los está sacando ahora mismo Netflix? No entiendo nada. Me han sacado el juego de citas de mierda y me están sacando esto ahora mismo. ¿Qué está pasando? No entiendo. O sea, un juego de puzzles y tal, que a lo mejor tendrá microtransacciones de mierda. No creo, porque se supone que va incluido en el propio Twitch, ¿cómo se llama? En Netflix, pero... Yeah, and a little bit more about it. It is a journey written in the stars. Hidden dungeons, mythical temples, mysteries of the past. That all kind of qualifies any game to be on my list of something I want to play. This story is inspired by a Japanese folktale called The Tale of the Bamboo Cutter.
Inspirad en el cuento del corte del bambú. Algo así he dicho, ¿no? I'm assuming it's the princess who is part of the moon. Like she's one of the moon people who have been who came to Earth, and she was found in a bamboo by the bamboo cutter. Me parece increíble, tío. Que el juego de móvil que digas tú, joder, no parece un juego de móvil, parece que está chulo y tal. Lo haya sacado Netflix, me parece increíble. He wouldn't lead you astray. Yeah, I love though is this is something that's not like there's already an anime of this on Netflix and now they're making a game of it. Like this is a completely original experience, and it's a vertical platformer without a jump button. Keep that in mind. So you're swiping to move Luna as she plunges deeper and deeper through ancient temples and lost ruins, which is a genius way to adapt the usual console kind of side-scrolling gameplay. It's got a story mode, special challenge. Que tengas que vender un juego como te recordará el gameplay al de consola es duro, ¿eh? Es duro. Pearls, that's what all those little white things are. Gotcha. An endless mode has ha dicho gacha. On leaderboards to collect no, pero en verdad que ha dicho gacha. Se puede ir al bar, como diría Homer. Very excited to announce this, and it's coming Nunca probé esa norma. Only on Netflix. Exclusive independent game from an acclaimed developer. As I said, I want to see more of this from Netflix. No sé si me gustan los exclusivos de videojuegos de móvil decentes para Netflix. No. Never? That's kind of terrifying. ¿Quiere que exploremos los sueños? No. Es Doritos, está muerto por dentro, no quiere explorar sueños ni esperanzas. De esta, de Memories Between. Oye, ¿podemos hablar de que Netflix está presentando más videojuegos que empresas de videojuegos? O sea, podemos ponernos un momento a hablar de que Netflix está presentando más videojuegos que algunas compañías de videojuegos. Monument Valley, ese juego es bueno, ¿Y han hecho un juego decente otra vez? Me dominaba muy bien el tema de la perspectiva ese juego, Ah, este es el que vimos el otro día. Este es el XCOM. El XCOM de panas. Let's see how far it takes us. El de esta, sí, Memories Between. Este lo vimos ayer. This comes from a really acclaimed developer in London, Us2. Dan Gray is one of the guys there. I know him well. I've visited that studio, and these guys have done a lot of really acclaimed independent games. And here's again a brand new game, which. O sea que Netflix va a poner juegos de verdad. Están empezando a decir. Desta, the Memories Between. I'm a sucker for isometric viewpoints. No creo que me haga merecer la pena el Netflix por esto, más por otros contenidos, pero se me hace curioso. Pero más que esto lo usarán luego de excusa para no bajar las cotas, pero bueno. Ello verá. A bunch of other really interesting, unique games. This is another one, which is, fully original story, made by an acclaimed indie developer and coming to Netflix. Desta, the Memories Between, has a roguelike structure, so the enemies and the abilities change from roguelike. Run, so it's kind of infinitely replayable in that way. Be sure to check out this game when it launches later this year. Alright, I feel like indie game cred does not get any better than this one, Jeff. Oh wow, you're setting up something pretty big here. Oh yeah. Alright, well let's take a look at some games that are coming to Netflix from the one and only Devolver Digital. Devolver has an incredible Devolver Digital? exciting games across all genres. ¿Ha dicho Devolver Digital? Always have fun, crazy, unexpected games, as you said. And now we have not one, not two, but 3 games coming to Netflix from Devolver. First up, it is Hostia, pueden meterle un giro, pueden meter juegos buenos. Bueno, el Reims, pero el Reims, quiero decir, vas por la calle y te lo encuentras. Quiero decir, el Reims tampoco es un juego. Está bien que metan juegos buenos, pero no sé, es bastante. O sea, está bien, pero no es. Cuando me dices Devolver Digital no pienso en el Reims, ¿vale? Lo que quiero decir. Also coming from Devolver, we have Terra Nil.
Ah, el juego este medioambiental. Que no se comió un puto torrado, vale. In Terranel, it's your job to turn a barren wasteland into an ecological paradise with flora, fauna. Es que ni me acordaba que existía este juego, tío. Y creo que salió el año pasado. Water pumps. We love our water pumps. Each piece of land you turn into a lush paradise will give you points. Well, that's just lovely, isn't it? Yeah, it is. No me parece mal juego para Netflix. ¿Y cuál es el tercero? Thank you. You turn the remaining buildings into an airship to leave the beautiful wild. Deja de leer el puto cartel que se nota, Doritos, por Dios. That's altruistic. I feel like we're kind of spoiling the game, aren't we? Well, I don't know. I mean, it's a lofty goal to want get to your airship. Yeah, and then to beautify it, and then to be like, you know what? You're better off without me. When we say airship, do you think that's like a big blimp that you get to take off in? Or do you think it's like... No, I'm thinking like... spaceship, like SpaceX rocket? Probably more that, and it's probably not steampunky if we've got wind turbines and things like this. True. See, these are all the things we're going to have to find out in Terranel. Dime el tercer juego, por Dios. Me pone muy nervioso, Pointy. This is my... I think this might be my favorite name for a video game of the year so far. Pointy. I mean, just love to say Es un juego nuevo, dicen, pero ayer no lo vimos, ¿no? El Pointy ese. O hasta que no lo vea no me voy a acordar por el nombre, que es otra opción. That's right, exactly. I mean, get ready to dodge adorable baddies and feed the blue beast. Yes, the blue beast. That's hot on your heels. That's all coming in Pointy. We have the first official look at Pointy. Spam Pointy y de chat, tu loca special surprise. ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Qué Kirby es este? O sea, entiendo el juego y tal, va bien para móvil, pero me dices Devolver D y tal. No me esperaba que Devolver me sacara un juego de móvil. Beast. Is Pointy? What is Pointy? Is Pointy the character? Do we think? I think Pointy might be the character. Is that like a class of character? Like is Pointy a specific character? You think Pointy is like a species? Oh, a species. If you look at that. Look at that art. I'm like, it's unclear to me. Who are they? All are they Pointies? That's like the plural of a point. Porque tiene un contador de decir Pointy. Quiero decir. It's got a hat and stuff. You know, that's a very. Me estás poniendo muy nervioso. Person knows it. Individualized. That's Pointy. There's only one Pointy in the world. There's only one Pointy, or is it? I don't know. Many Pointy. Feed the beast, though, and then it being a cat. I feel like most pet owners would be like, yeah, I need to feed the beast. There's a lot of Pointy. We need the Pointy wiki. Can someone start that up right now and start to figure this out? I can tell you, this game, I'm sure, is going to be very addictive. The more you play, you keep going higher and higher up in the world, and the game, of course, gets harder and harder. Yep, bouncing all over the place, grabbing fruit for the beast across randomly generated areas filled with creatures and special abilities, plus puzzle mode and endless mode. ¿Quién perdió una apuesta con este juego? Yo creo que alguno ha puesto rollo que no ponen tantas veces Pointy en el chat. ¡Wow, gente! El juego está disponible ya. ¡Wow! Corred a vuestra aplicación de Netflix. ¡Wow! Joder, te estafaron el de Last of Us y ahora tienes que poner esto, tío, Doritos. Te veo mal, Doritos. ¿Quieres que hablemos? Estás bien. Tenía una semana dura en el curro. Has taken the gaming world by storm over the past 2 decades is a massive understatement. Jeff, you've been to the International, right? I have a couple times. I went to the first International that was actually in Germany back in the day, and then I've been a couple times up to the International when they did the Key Arena, which is now Climate Pledge up in Seattle, and it's such a sensation. I love, all the amazing teams that have come a part of it, and even last year we had a couple of Dota teams that were nominated at the Game Awards from Ukraine of all places. It's a truly global game and such a phenomenon. Valve's done an amazing job with it. So exciting being Vale, estoy leyendo que la gente está diciendo, no entiendo nada, el Pointy está gratis en la App Store.
of luego, and the lore has been brought to life in the original series Dota Dragon's Blood. Free yourself. Venga, ¿series ahora? No, siguen con el Dragon Age. Me cago en todo. Yep, this was when this first season came out a little while ago, and Dota fans were eating good. And I understand we have something special for the Dota fans right now. Más trailer del Dragon Age. Para mí Nick tuvo algo que ver en la estación del Doritos. ¿El Dota cuándo se estrena? La tercera. Pues aquí lo están diciendo. I'm sure it's nothing personal. No he visto nada del Dota, es que claro, le pasó el LOL la mano por la cara de una forma inimaginable con el Arcane. No, Dota Dragon's Blood is based in Valve Video Game Dota 2. ¡Wow! ¿Te esperabas eso? ¿Que Dota estuviera basado en el juego Dota? Porque yo no, es una sorpresa. Te juro que hay veces que no les entiendo, O sea, si me dices que se llama Maripili the Game, pues te lo puedo comprar, pero tío, ¿qué se llama Dota también? Entendemos que se llama Dota también, por favor. August 11th. Oh, that's exciting. So August 11th. For Dota, we've got lots of cool stuff happening in August with the Cuphead show. But right now, ¿Esa es la voz del de Stanley Parable? Have you guys finished your Point P download? I was gonna say, it is available right now. Now for something completely different. How about something as thematically far from Dota as possible? Something completely, I don't know, adorable. Are we announcing Point P2 right now? Point P2 happening right now, downloadable. Yes. Here's a palate cleanser, guys. Roll it. ¿Qué coño es esto? ¡Ay, Dios! Joder, Nick, que balas has esquivado, You know, I have to admit something. O sea, la propuesta de Netflix para su juego de móvil. Wild Things. This is a Charlie Sheen movie. Amazing. And I'm like, completely different. Like, how risque are we getting? Yo te prometo que no lo entiendo. O sea, quieres cubrir mucho público, vale, lo puedo entender. Pero un pseudo Candy Crush, cuando el Candy Crush crea mucha fidelidad porque generas un desarrollo de niveles dentro del propio juego y demás. Hostia, no sé, Que hay 8000, que es lo peor, o sea, es que no sé. In Wild Things, you help these cute beasts restore their wildlands by playing games and re-beautifying and restoring their environment to health. And who wouldn't want to help out these adorable little creatures? Help them save all kinds of places. Lush forests, tropical islands, and icy terrains, and they need your help very soon. Very soon, yeah, because you can download Wild Things on Netflix later this month. I feel like we need a calendar. Should we get a calendar? I was going to say, Point P today, later this month, Wild Things. Yep. August. Dota. August, Cuphead. And then who knows what's beyond that. All right, well, next up, an animated series based on an absolute gaming icon. That's right, we're talking about Tengo miedo. Sonic, ay Dios. We've got some very exciting news Ay Dios, que tocas. A ver, Let's check it out. llevamos una racha que... Pero esto es lo que presentaron lo de Shadow, ¿no? Ah, no, este es Sonic ahora, vale. O sea, sí que van a presentar algo nuevo. Sorry, Big. Sorry, Froggy. Can't chat. Gotta go help our friends. No problem, Sonic. No se ve mal. I know what you're thinking. I'm good. And powerful, apparently. Jealous? Siendo sinceros, no se ve mal la serie. O sea, me esperaba algo peor. Tal vez mis expectativas eran muy bajas. Puede. Pero no se ha visto mal. The new game Frontiers is coming out later this year, and now his agent on the phone. Sonic. I mean, Sonic's a pretty big deal these days. Absolutely. Sonic Prime is the hedgehog you know and love until an incredible Acaba de aclarar que Sonic es un erizo. The new series features a reinvented cast and Sonic like you've never seen him before, where the fate of the multiverse
rests in his gloved hand. No. This time, Sonic's adventure isn't just a race to Acaba de save the decir que universe from Sonic Dr. se va a ver Eggman. envuelto en un It's a multiverso. race to save, dun dun dun, his friends. Honestly, I think Sonic's kind of taking his friends for granted, if I have to be honest with you. Porque, a ver, un multiverso en Sonic pueden llegar a entenderlo porque aquí quieres aprovechar las pelis y los juegos del Generation y toda esa mierda. Porque tienes, ¿cuántas dimensiones tienes de Sonic ahora mismo? ¿10? Tienes el Sonic X que había later in 2022. O sea, tienes el X, tienes ahora el Prime, tienes los de las pelis, tienes el de los videojuegos y cada videojuego además tiene sus sagas. We debuted some today based on Netflix shows. Es que tienes un Cristo, Hay bastante Sonic, la verdad. I think we're going to take a look at a few games you may recognize that are making their mobile debut only on Netflix. First up here is Raji, an ancient epic. In this game, you play young Raji, What the fuck? chosen by the gods to stand Pero against esto a es de demonic móvil. invasion. Her destiny to rescue her Puede ser de younger móvil, brother and face the demon lord. Everyone say it together with me. Mahabalasura. Whoa. Yeah, see? That's the toughest word. Pero este juego me suena que tiene un tiempo, que era un indie que salió hace Blast tiempo. to play, coming from Notting Head Games later this year. Mark that calendar. Now let's take a look at another celebrated indie coming soon to Netflix. This is Spiritfarer. Coming soon, cuidado. ¿Este no es el que te acompañabas a los animales muertos? Sí. Anda. Pues mira, han puesto un juego bueno. A ver, yo no lo jugué. Y San dijo creo que se le hacía largo, ¿no? Pero oye, gusta a mucha gente. Otra no tanto. Y el juego era kawaii de Sune. Hay muchos furros también, hay que decirlo. El problema es ese, que en teoría hay un huevo de farmeo. Que eso a Sam sí que le gusta. Pero puede cansar. La escena de los rayos. Claro, es que el juego en teoría va de eso, que se están muriendo y los acompañas a la muerte, o sea... Es que el juego en sí es bastante pesado. O sea, en teoría es el barquero del lago Estigio, por decirlo así. Pero me veo de una gracia de hombros. Joder, se han currado más la presentación ahora que cuando sacaron el juego. Es Spiritfarer, sí. That was so much to unpack. It started with like, oh, okay, cool, it's crafting, there's mining, there's building involved. Oh, okay, it's like got some 2D scroller type of elements to it, and then it's like, learn to say goodbye. Yes, death is a theme in this game, which came out a couple years ago on Xbox. This developer, Thunder Lotus Games, is up in Canada, and it's a beautiful game, as you said. Like, there's a lot to unpack. There's a lot deeper than you'd think. Pero me has presentado durante 4 minutos un juego que tiene ya un par de años. Que no es mal juego, por lo que tengo entendido. O sea, pero... no sé. Y siguen. Claro que sí. Insiste más. Pero compañero, que esto no es nuevo. Yeah, there's so much going on, as you said, in this game. You can spend
Relaxing quality time with your spirit passengers, create lasting memories, and ultimately learn, as the trailer said, how to say goodbye. That's so deep. My God. It's a beautiful game, very thought-provoking, and has never been on mobile before, but now it's going to be. There you go. It's such a unique Capaz presentan un DLC. game. So no wonder Exclusivo de it's so Netflix. popular. I'm gonna stop sleeping No sería on mala it. idea, en verdad. I'm gonna play it. Okay, well, if you're looking forward to Spiritfarer, like Mari, Stuckers por Speedy Forest. No, la verdad. Es que lo que tiene que ser un juego que ya tiene un huevo de tiempo, no sé. Legit mobile games. I mean, how crazy to go from mailing No me has dicho vamos a poner Bloodborne en Netflix, ¿sabes? Quiero decir. on your mobile device. I mean, what a Qué guapo estaría eso, por cierto. I know, makes you think, like, what's next? Buah, se cae Twitter, ¿eh? O sea, pones Bloodborne antes en Netflix que empecé y me descojono. To Wallachia for a very special Geek Week announcement. Vale. Don't listen to her, Rick. I have no choice. There's always a choice. Estos son cazavampiros, ¿no? Estos son... But I pray for you. El látigo y todo de la familia. Esto es Castlevania. Castlevania para los panas. Ahí está, Castlevania Nocturne. Buen personaje del LoL. Es un cameo de Arcane, de Netflix, en Castlevania, de Netflix, Nocturne. Castlevania really was the OG Netflix gaming show, if you guys remember when that started. It set the bar. Exactly, an And incredible, so high. incredible franchise we all know and love from our childhood, done so well on Netflix, and now Castlevania Nocturne is the new Castlevania series from showrunner Kevin Coldy. A ver, han funcionado muy bien, es normal que Belmont, a descendant of Trevor in Sypha and Maria Renard during the French Revolution. Castlevania Nocturne is currently in production, but be sure to get all the latest updates on that new series right With over Powerhouse on Animation. Eso, Berserk nos ha enseñado que muy bien no acaba, te aviso. Fue un fracaso que flipas. Covered so much today, Mari. Does that mean we're like at the end of the show? I don't know. Don't say it's so, Point P. I was gonna say there may be a Point B surprise. Right? Yeah, there's a ton more coming though, actually. That's right. Hard to believe, but by the end of this year, there will be over 50 different Netflix games. So many games. I mean, games on top of games on top of games. It is so exciting, and here's a taste of everything else coming our way. Ojo, Netflix Games y te sacan el móvil. Es que, tío, que me saques el móvil me deprime, te lo prometo, Take one. Que le estás queriendo dar una profundidad a un catálogo que a lo mejor el ajedrez es el mejor, ¿sabes lo que te quiero decir? Un poquito, por favor, de calmarnos. Ha salido Hello Kitty. He visto en un frame a Hello Kitty, os lo prometo. Wow, it's amazing in a year how far Netflix, even half year really, how far Netflix has come. And I was excited to see a lot of those indie announcements today. Clearly games are going to be a big part of Netflix moving forward, and also gaming series. So we had a jam-packed day. I can't imagine what Geek Week 23 is going to look like if we're on this kind of clip. No, it was a lot today. It was, and so much to look forward to as well. It was. And while you're waiting for all of the new ones to drop, there are tons of free games for you to download right now, such as Point P. See, guys, we're driving record number of Point P downloads. All right. Well, I'm going to do that right now because that, folks, is our show, and that's Geek Week almost. There's still a little more, right? Yeah, that's right. Don't go anywhere. Because even though the debuts are no creo que de Arcane no creo que anuncien nada, porque se supone que hasta el año que viene no iba a estar. Un tráiler a lo mejor sí estaría guapo, porque es verdad que presentaron cosas de Arcane aquí. Puede ser, no había pensado, pero para cerrar pueden cerrar con Arcane, es verdad. Netflix yet, another Geek Week exclusive. We're going to be watching that for sure. And then we have the star of Resident Evil live at the Twitch Gaming Gathering, so don't miss that. That's really fun down at Summer Game Fest. And to top it all off,
back here at noon Pacific. Join us for a live episode of the Geeked podcast. That's right. Hosts Princess Weeks and Tessa Netting, hi Tessa, will chop up the biggest news of the week and everything you might have missed. I sure hope Point P's the big headline of that show. It better be, otherwise we'll have something to say. Absolutely. All right, so don't go anywhere, but we're going somewhere to download Point P. That's right. All right, we'll see you guys. ¿De verdad tenéis que forzar decir esa mierda? See ya. Pues no, se van a despedir sin presentar nada de Arcane. Sí. It is over 11. Con spoilers de Stranger Things, como mandan los cánones. Vale, pues lo van a hacer ahora de Cuphead Show, Resident Evil con Era Balinska y de Geeked Podcast Live. Vale, pues a ver, la siguiente conferencia supone que es Tribeca a las 9 de la noche. Como me estoy muriendo de calor, voy a cerrar. Ahora voy a tirar los anuncios. Le hago una raid a Hika. ¿Vale? El plan es este. Le hago raid a Hika. Corto 1 hora más o menos. Y en 1 hora, cuando sean las 9, volvéis y veis Tribeca conmigo. ¿Vale? Es Tribeca y luego el otro. Claro, que allí estéis con frío ahora. Uf. No, estamos cada uno en nuestro lado. Climáticamente mal, podríamos definir. Así que voy a hacer eso. Tiro anuncios, raid a Hika y volvemos en 1 hora, ¿vale? Que además si me da tiempo a refrescarme y tal. Así que nada, gente. Nos vemos en un ratete. Saluda a Hika de mi parte. Pasad buena tarde, noche y nos vemos en un rato, en 1 hora. O sea, en 1 horita avisaré por Discord, por Twitter, como siempre. Pero en 1 horita nos vemos. Así que no tardéis. Pasadlo bien. Y hasta pronto.